Abuelo, mis padres se van a quedar con tu casa esta noche, susurró mi nieta de 9 años. Y sus palabras golpearon como una ola rompiendo con fuerza contra las rocas, astillando la calma que yo había construido durante años. Yo, un abuelo que siempre les había abierto mi puerta, mi billetera y mi corazón, me quedé allí con el rostro firme, escondiendo la conmoción bajo la misma quietud que había llevado en el funeral de Elena. Pero lo que hice a continuación convertiría su plan en una trampa que nunca vieron venir. Les gané en su propio juego, y nunca lo olvidarán. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo. La advertencia fue aguda, pero la primera señal había comenzado más temprano esa mañana. Papá, necesito que me escuches. La voz de Ricardo se quebró a través del teléfono, cortando el suave zumbido de la tetera y el ritmo constante de las olas más allá de mi porche. Era justo después de las 7 de la mañana, y Ricardo nunca llamaba tan temprano, a menos que algo hubiera salido mal. Y su voz llevaba un temblor que no había escuchado desde que tenía 17 años, y le hizo una abolladura del tamaño de un neumático a mi camioneta. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, recostándome en la silla de mi cocina, observando el vapor salir de mi taza mientras el sol pintaba la mesa de roble en largos rectángulos de luz. Clara y yo estuvimos hablando. «Creemos que es importante que vengas temprano a la fiesta de cumpleaños de Lily hoy», dijo las palabras demasiado rápido, demasiado ensayadas. «¿Temprano? Nunca me he perdido uno de sus cumpleaños», respondí. Hubo una pausa, y capté un leve murmullo, la voz de Clara aguda e insistente en el fondo. El tono de Ricardo cambió. «Ella quiere asegurarse de que estés allí. La fiesta comienza a las 2 de la tarde, pero tal vez ven alrededor de la 1:30. Tenemos algunos asuntos familiares que hablar». Mi agarre se tensó en la taza. Asuntos familiares no era una frase que Ricardo usara a menudo, y nunca en los 3 años desde que Elena falleció. ¿Qué tipo de asuntos familiares? Mantuve mi voz ligera, pero mi estómago ya se había enfriado. Solo planificar el futuro, asegurarnos de que todos estén bien cuidados. Esa frase la he escuchado demasiadas veces en salas de juntas y tratos clandestinos. Cuando la gente dice todos, generalmente se refieren a ellos mismos primero. Aún así le dije, «Por supuesto que estaré allí temprano. No me lo perdería». Colgué, pero la inquietud se quedó como un huésped silencioso en la habitación. Horas más tarde, Lily me encontró en el porche. Su pequeña mano agarró mi manga, sus ojos escaneando el patio antes de inclinarse con la confesión. En su voz escuché tanto miedo como el tipo de valentía que no debería tener que vivir en una niña. «Los escuché anoche», dijo con palabras rápidas y bajas. «Estaban en la cocina. Mamá dijo que eres demasiado viejo para vivir aquí solo. Y papá dijo algo sobre los papeles del banco. Ella le dijo que sería demasiado tarde para que tú lo detuvieras». Mi mandíbula se tensó, pero mantuve mi voz firme. «¿Escuchaste algo más?». Lily asintió, mordiéndose el labio. Papá dijo, «¿Y si se entera?». Y mamá dijo, «Para entonces ya estará hecho». Me arrodillé para que estuviéramos cara a cara. «Hiciste lo correcto al decirme, mi amor. Pero por ahora esto queda entre nosotros. ¿De acuerdo?». Ella dudó. «¿Me seguirás queriendo si ellos se enojan?». Mi corazón dolió, pero mi respuesta fue firme. «Nada de lo que hagan podría cambiar cuánto te amo». Ella me dio un pequeño asentimiento, pero pude sentir el peso que cargaba. Le dije que fuera a ayudar a Clara con la fiesta, enmascarando nuestra conversación con una sonrisa. Desde el porche observé a Ricardo riendo con los vecinos, sus gestos grandes y animados, el anfitrión perfecto. Clara estaba a su lado, con una mano descansando ligeramente sobre su brazo, sus ojos escaneando la propiedad de la manera en que un corredor evalúa una lista de venta. No sabían que una grieta ya se había formado en su plan. El aire estaba impregnado de sal y cedro, y el océano yacía tranquilo más allá de las dunas. Pero mi mente ya se estaba moviendo, calculando, catalogando. La voz de Elena resonó en mi memoria. «Arturo, no dejes que el orgullo te vuelva imprudente, pero no dejes que el miedo te haga pequeño». Ella conocía las debilidades de Ricardo. Me había advertido una vez, años atrás, que lo vigilara cuando alguien más estuviera hablando por él. En aquel entonces pensé que se refería a sus amigos de la universidad. Ahora veía que se refería a Clara. Entré y puse la tetera a hervir.
más por la cobertura del sonido que por el té. Abrí el cajón donde guardo mis blocs de notas legales, los amarillos que he usado para cada diseño de casa, cada presupuesto, cada plan serio en mi vida. Escribí la fecha, luego 3 palabras: papeles del banco. La experiencia bancaria de Clara no era larga, pero era suficiente para saber cómo empaquetar algo peligroso en el envoltorio de la ayuda. En mis años dirigiendo una empresa, había lidiado con formularios de poder notarial, peticiones de tutela y los procesos lentos y asfixiantes que pueden despojar a un hombre de sus bienes y su autonomía sin que él siquiera se dé cuenta de que la soga se ha tensado. Si querían jugar al ajedrez legal, descubrirían que he sido un constructor toda mi vida, uno que sabe cómo apuntalar una base antes de una tormenta. El resto de la mañana pasó en el ajetreo habitual previo a la fiesta. El olor a glaseado y café, el leve crujido del papel de regalo. Margarita, mi vecina y oficial bancaria jubilada, pasó con un plato para la fiesta. Me saludó con su calidez habitual. Luego, en voz baja, mencionó haber visto a Ricardo y Clara en el centro, hace 2 días saliendo del banco con una gruesa pila de papeles. Parecía oficial, dijo, y parecían tener prisa. Le agradecí. Archivé la información junto a la advertencia de Lily, y sentí las piezas encajando. Para la 1 de la tarde estaba vestido y listo. Los regalos para Lily, un set de arte y una guía de observación de aves apilados junto a la puerta. Llegué a la casa de Ricardo exactamente a la 1:30. Clara me recibió con una sonrisa demasiado brillante, su mano demorándose en mi brazo solo una fracción demasiado tiempo. Arturo, qué alegría que estés aquí. Te ves maravilloso. Ricardo apareció, dándome una palmada en el hombro. Papá, llegaste en el momento perfecto. Vamos a instalarte. Luego podemos hablar antes de que empiecen a llegar los invitados. Pero antes de que comenzara cualquier charla, Lily vino saltando. Su sonrisa, genuina y sin ensayo, abrazándome fuertemente. Le entregué el set de arte envuelto, y por un momento todo se sintió normal. Entonces capté a Clara observándonos, su mirada agudizándose por solo un segundo, antes de girarse para saludar a alguien más. El interior de la sala estaba decorado con serpentinas y globos, el tipo de montaje elaborado con el que Clara nunca solía molestarse para los eventos familiares. Los invitados entraban goteando. La risa llenaba los espacios entre la música latina. Y sin embargo, debajo de todo podía sentir la coreografía. Clara y Ricardo moviéndose en sutil coordinación, interceptando ciertas conversaciones, dirigiéndome hacia ciertas personas. Jugué mi papel, sonriendo, haciendo una pequeña charla, pero notando cada mirada que intercambiaban. A medida que la tarde se extendía, la multitud disminuía. Alrededor de las 5 de la tarde, Ricardo captó mi mirada. Papá, ¿por qué no te quedas un poco después? Podemos repasar esos asuntos familiares que mencionamos. Clara intervino, su voz suave. Solo tomará un rato. Hemos estado trabajando en algo que te facilitará las cosas. Di un pequeño asentimiento, ocultando el hecho de que para entonces mi plan ya se estaba formando, uno que requeriría tiempo, testigos y el tipo de precisión que había pasado toda una vida perfeccionando. Pensaron que esta noche sería la noche en que tomarían el control. No se dieron cuenta de que sería la noche en que yo comenzaría a recuperarlo. Para cuando recogieron a la última de las amigas de Lily y apilaron los platos de papel en la basura, la luz afuera había tomado el color de las brasas enfriándose. El ruido de la fiesta se había reducido a un zumbido bajo. Solo Ricardo, Clara y yo, en la sala de estar. Sabía que este era el momento que habían estado diseñando toda la tarde. Ricardo miró hacia la puerta como confirmando que nadie más entraría. Luego se apoyó contra el brazo del sofá. Papá, dijo con la voz un tono más suave de lo habitual. ¿Por qué no nos sentamos un minuto? Solo nosotros. Clara ya se movía hacia la mesa del comedor, el único lugar en su casa sin vista al océano. Sin distracciones, solo una superficie plana y mucho espacio para papeles. La seguí, dejando que mi paso fuera pausado. Mi expresión la misma calma uniforme que había usado todo el día. Dentro de mi mente estaba catalogando ángulos, distancias y el ligero bulto en el bolso de cuero de Clara descansando junto a su silla. Ella se sentó frente a mí, su postura recta pero relajada, de la manera en que lo hace una banquera cuando está a punto de cerrar un trato que está segura de que ya ha ganado.
Hemos estado pensando en el futuro. Comenzó doblando las manos pulcramente frente a ella. Sobre asegurarnos de que no tengas que estresarte por las pequeñas cosas. Facturas, mandados, viajes al banco. Ricardo se deslizó en el asiento junto a ella, asintiendo. Se trata de ayudarte, papá. Queremos quitarte algo de ese peso de encima. Dejé caer mi mirada al bolso. Clara lo captó y, sin romper el ritmo de su frase, abrió la cremallera y sacó una carpeta delgada color arena. Mi estómago reconoció la textura antes que mi mente. Papel pesado. Del tipo usado por oficinas legales a las que les gusta que su trabajo se sienta permanente. La puso entre nosotros, girándola para que quedara frente a mí. La página superior tenía una pestaña adhesiva amarilla marcando la línea de la firma. El encabezado en letras mayúsculas decía, Poder notarial duradero. Ricardo sonrió como un hombre presentando un regalo. Esto solo significa que podemos manejar cosas en tu nombre si surge algo. Todavía tendrías el control. Esto es solo un respaldo. Esa palabra solo es una que he escuchado en demasiadas negociaciones. Es el azúcar con el que cubren el anzuelo. Clara metió la mano en la carpeta de nuevo y sacó un segundo documento, con un título que hizo que mi pecho se tensara. Escritura de transferencia por fallecimiento. Es una precaución, dijo a la ligera, como si estuviéramos hablando de comprar un paraguas extra. Si algo sucede, la propiedad pasa directamente a la familia sin juicio sucesorio. Es perfecto. Todavía vivirías aquí todo el tiempo que quieras. Mis dedos descansaron en el borde del papel trazando la marca de agua sin mirar hacia abajo. Y ya han llenado esto. Solo lo básico, respondió Clara. Nombres, direcciones. Todo lo que falta es tu firma y un sello notarial. Podemos conseguir el sello por la mañana. Ricardo intervino, su tono demasiado rápido. Es mejor hacerlo ahora, papá. Mañana es sábado, el banco abre mediodía. Podemos terminar con todo esto de una vez. Estudié su rostro. El entusiasmo allí no se trataba de ayudarme. Se trataba de asegurar algo antes de que terminara el fin de semana. ¿Qué provocó esto tan repentinamente? Pregunté, manteniendo mi tono curioso, no conflictivo. Ricardo se movió en su silla. Hemos estado hablando de ello durante meses, dijo, mirando a Clara. Con el último invierno de tormentas. Las reparaciones. Tienes mucho que manejar aquí. Simplemente creemos que es hora. Clara se inclinó, bajando la voz como si me estuviera confiando un secreto. Vimos lo que le pasó a la señora Ramírez en la calle de abajo cuando tuvo esa caída. Sin papeleo. Y sus hijos tuvieron que pelear con el banco para tener acceso y pagar sus facturas. No queremos eso para ti. Era una buena historia, plausible, comprensiva. Pero yo había estado en el vecindario lo suficiente para saber que la caída de la señora Ramírez fue a 3 pasos de su porche, en la entrada de su propio abogado. Ella había manejado sus asuntos perfectamente bien. Aprecio su preocupación, dije. Y lo dije en el sentido más estrecho posible. Clara deslizó un bolígrafo sobre la mesa, del tipo que deja tinta gruesa y segura. Si hacemos esto ahora, podemos evitar dolores de cabeza más tarde. Por el rabillo del ojo, vi movimiento en el pasillo. Lily asomándose, su mano agarrando el marco de la puerta. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y le di el más pequeño asentimiento. Ella se quedó quieta, escuchando. Recogí el bolígrafo, haciéndolo rodar entre mis dedos. Ya han hablado con alguien en el banco. Ricardo asintió. Tenemos las cuentas configuradas para acceso conjunto una vez que esto esté firmado. Nos facilita pagar cosas en tu nombre. Esa fue la señal. El acceso conjunto era el primer paso para fusionar fondos. Y fusionar fondos era el primer paso para drenarlos. ¿Y la casa? Pregunté. Clara no parpadeó. La escritura simplemente haría más simple la transición de las cosas si fuera necesario. Estarías listado como el inquilino vitalicio. Sigues viviendo allí hasta que se apagó el tiempo suficiente para que el silencio dijera lo que ella no diría. Hasta que decidas lo contrario, terminó Ricardo demasiado rápido. El ritmo de su discurso se estaba tensando. Querían que pasara de la pregunta a la firma sin suficiente espacio para pensar, lo que me decía que estaban preocupados de que pudiera pensar. Dejé el bolígrafo, no firmo nada sin leer cada línea. Clara sonrió, pero era del tipo que no llega a los ojos. Por supuesto, tómate tu tiempo. Empujó la carpeta unas pulgadas más cerca.
La abrí, escaneando el texto lentamente. Todo estaba allí. El lenguaje amplio sobre actuar en mi mejor interés, las cláusulas que permitían la venta de propiedades y la ausencia de cualquier requisito para mi aprobación en transacciones por debajo de cierta cantidad. Y en la escritura, la cláusula silenciosa que les permitía refinanciar para preservar el valor sin mi consentimiento. Esto es exhaustivo, dije. Queríamos cubrir todas las bases, respondió Ricardo. Solo estamos cuidando de ti. Cerré la carpeta suavemente. Entonces no les importará si hago que Margarita le eche un vistazo. Ella sabe más sobre estas cosas que yo. La sonrisa de Clara se tensó. Eso no es necesario. Ya hicimos que alguien lo revisara. Entonces debería resistir una segunda opinión, dije uniformemente. La mandíbula de Ricardo se movió lo suficiente para mostrar la primera grieta en su confianza. Papá, estamos tratando de ayudar, y yo estoy tratando de asegurarme de que todos durmamos bien esta noche, respondí. El aire en la habitación había cambiado. Clara buscó el bolígrafo de nuevo, pero lo deslicé hacia ella. «Mañana», dije. «A las 10 de la mañana, con testigos». Por un momento, nadie habló. Luego Clara se recostó, fingiendo tranquilidad. «Muy bien. Mañana». Ricardo forzó una sonrisa, pero sus ojos estaban en otra parte, calculando lo que este retraso podría costarle. Me levanté, dejando que las patas de la silla rasparan lo suficiente para marcar el final de la conversación. «Me retiro por hoy», dije, y caminé hacia la puerta. Al pasar por el pasillo, Lily deslizó su mano en la mía por un segundo brevísimo. «¿Estás bien?», susurró. «Mejor de lo que ellos creen», murmuré de vuelta. Afuera, el aire de la tarde olía a sal y cedro de nuevo, pero ahora llevaba el peso de lo que se había puesto en marcha. Pensaron que casi habían ganado. No se dieron cuenta de que acababan de darme cada pieza que necesitaba para desmantelar su plan bajo mis términos. Dejé la casa de Ricardo con el peso de la carpeta todavía en mis manos. Ligero como el papel, pesado como la intención. El camino a casa corría a lo largo de la línea oscura donde el océano guarda su propio consejo. Para cuando la luz de mi porche apareció a la vista, la noche se había calmado en esa quietud particular. Nuestra costa no conoce el silencio, sino una respiración baja y constante que hace que un hombre escuche sus pasos. Abrí la puerta, puse la carpeta sobre la mesa de roble y encendí la lámpara de la cocina. El cono de luz cálida hacía que los papeles parecieran ordinarios de nuevo, como si una firma pudiera ser ordinaria alguna vez. Hay noches en las que duermes, y hay noches en las que construyes. Esta noche construí. Saqué un bloc legal amarillo del cajón. Escribí la hora en la parte superior. 8:41 de la noche. Y comencé una lista con la calma de un hombre midiendo vigas. 1. Testigos. 2. Asesoramiento. 3. Prueba de patrón. 4. Disposición de la habitación. 5. Mi voz. No la alzo. La uso. Tomé mi teléfono y escribí lentamente para que no hubiera errores. A Margarita. Te necesito aquí mañana, a las 10 de la mañana con tu sobrina que tiene el sello notarial. Asunto tranquilo. Por favor responde sí, si puedes. A Samuel. Samuel urgente. Poder notarial y escritura empujados hacia mí esta noche. Necesito tus ojos y tu presencia a las 10 de la mañana mañana en mi casa. Tendré café. Trae tu computadora. La pantalla brilló en mi palma mientras los mensajes salían. En un minuto los 3 puntos de Margarita pulsaron. Luego su respuesta. Sí, estaremos allí. Sin preguntas. Samuel tardó más. Siempre lo hacía. No porque fuera lento, sino porque leía 2 veces antes de enviar una vez. Estaré allí. No firmes nada. No lleves nada a ellos. Deja que ellos lo traigan a ti, escribió. Mi boca se tensó en lo que podría haber pasado por una sonrisa en un hombre más joven. Puse el teléfono junto a la carpeta y abrí la solapa frontal. Poder notarial duradero. Escritura de transferencia por fallecimiento. Una tercera hoja que no había notado en la mesa se deslizó hacia adelante. Una autorización de terceros para mi aseguradora, otorgando acceso completo de consulta y modificación de póliza. Clara había pensado en los servicios públicos en los que nunca pienso, hasta que una tormenta los derriba. Bien, cuanto mejor fuera la trampa que construyeran, más limpio se vería cuando se cerrara de golpe hacia atrás.
El ritmo importa cuando te enfrentas a gente que quiere apresurarte. Así que ralenticé la habitación. Hice una cafetera fresca que no terminaría. Enjuagué la misma taza 2 veces. Me moví por la casa e hice lo que siempre hago cuando necesito estabilizarme. Escuché cómo se sostenía la madera. Sin quejas. A este hogar todavía le gustaba que yo estuviera en él. Saqué la vieja caja de seguridad de metal del armario de la oficina. La puse sobre la mesa y giré la llave. Dentro, el libro de contabilidad que había comenzado el día que vi a Clara en el banco con Ricardo. Entradas en tinta oscura marchando hacia atrás 1 año. Leí la lista de ayuda que le había dado a mi hijo. $1,200 para reparación del coche, $3,850 para equipo de gimnasio, pedido pendiente, $2,100 para puente de matrícula, $7,500 para impuestos trimestrales, $950 para seguro del hogar, brecha, $2,400 para aire acondicionado, llamada, y así sucesivamente, 74 líneas con fechas y notas, cada una justificada en ese momento por una razón que se sentía más cálida que un contrato. Un patrón parece amor cuando estás dentro de él. Desde la distancia, con una lámpara amarilla y un bloc legal, parece entrenamiento. Abrí el libro de contabilidad en la última página. Deslicé una copia de los recibos de impuestos a la propiedad del año pasado junto a él, y coloqué la escritura de la casa encima. El papel olía levemente a ese viejo toque calcáreo que solo tienen los registros del condado. Verificación de prueba de patrón. Añadí una pequeña grabadora de audio a la pila. Barata, discreta. Una cosa que solía usar para guardar notas cuando era consultor, y mis manos estaban demasiado polvorientas para un bolígrafo. No necesitaba una grabación secreta para ganar. La necesitaba para recordar. La gente dice la verdad de manera diferente cuando cree que el tiempo está de su lado. Escribí otra línea en el blog. Sentarlos frente a la luz. Yo con mi espalda a la ventana. Testigos cerca de la puerta. La disposición importa. Si Ricardo intentaba posicionarme donde el bolígrafo encontraría mi mano por fuerza de hábito, quería que la habitación hiciera que ese hábito lo pensara 2 veces. Saqué la foto de Elena de la caja fuerte y giré el dial. 11, 23, 79. Nuestra fecha de boda. La puerta de metal se abrió. Dentro, originales de todo lo que hace a una vida tener forma. Los oficiales reconocerán actas de nacimiento, licencia de matrimonio, alta militar, papeles de una vieja cirugía de rodilla, y el testamento que había escrito 3 meses después de que ella muriera, porque no podía soportar cuán desconocido se había vuelto el mañana de repente. Puse el testamento junto a la escritura con los ojos en las cláusulas que dejaban a Ricardo la casa si yo me iba primero, con un anexo simple para la educación de Lily. Toqué la página donde estaba el nombre de Elena y dije en voz alta, porque esta casa ha escuchado todas las cosas importantes que he dicho. Cumplí mi promesa. Simplemente no vi lo rápido que él vendería la suya. La vieja ira, del tipo que quiere ser prensada con calor en mis costillas. Dejé que viniera y dejé que pasara. La rabia es persuasiva a medianoche. Por la mañana olvida sus líneas. Necesitaba líneas que pudiera mantener. Transición. Apagué la luz de la cocina y me paré en el pasillo donde colgamos nuestros años. Ricardo en un uniforme de béisbol grande como una vela. Elena en un impermeable rojo riendo bajo el clima. Lily con pintura en la nariz sosteniendo una garza descuidada como si hubiera descubierto una nueva especie. A la garza no le importa quedarse quieta. Había escrito ella. Una nota que tomé esta noche como permiso. Mi teléfono vibró. Margarita. La sobrina puede certificar inmediatamente a las 10. Ella traerá un diario. ¿Necesitas algo más? Escribí. Una presencia constante. Y lo dejé así. Luego llamé al número que había escrito en el blog el invierno pasado, pero nunca pensé que usaría. La línea directa de un vicepresidente de sucursal para el que había hecho un diseño de accesibilidad pro bono hace años. Arturo Bennett. Dije cuando respondió. Te necesito mañana. No como banquero, sino como un hombre que entiende lo que significan estas palabras. Escuchó mientras leía solo los encabezados y nada más. Poder notarial. Escritura de transferencia por fallecimiento. Autorización de aseguradora. Luego dijo lo que más necesitaba. No te pongas ingenioso esta noche. Sé exhaustivo. Si es legítimo, seguirá siendo legítimo con testigos.
Si no lo es, los testigos le enseñarán a comportarse. Le agradecí y colgué. Mi reloj marcaba las 10:12 de la noche. La grabadora estaba sobre la mesa, pequeña y paciente. El reloj de la casa hacía tic-tac como un metrónomo en el que podías descansar tu latido. La carpeta contenía una hoja grapada que aún no había visto. Borrador del plan de transición de cuidados. Clara no apuntaba solo a gestionar mis facturas. Ella quería una narrativa impresa que pudiera adjuntarse a cualquier petición que pudieran presentar. Se observó aumento de confusión. Dificultad observada para operar el vehículo al atardecer. Extravío repetido de artículos. Llaves. Teléfono. Leí las mentiras que pretendían contar. Y sentí el familiar sube y baja de duelo y claridad inclinarse hacia lo último. Surgieron imágenes. Clara colocando un folleto de vida asistida bajo mi lata de azúcar. Ricardo mencionando cuentas conjuntas como si libre de fricción significara seguro y encajado en la columna vertebral de lo que esto era. No un agarre de una noche, sino una larga campaña. Escribí 3 oraciones en el blog de la manera en que solía redactar discursos clave para presentaciones de proyectos cuando los clientes estaban nerviosos y los presupuestos tensos. 1. Soy competente. 2. Tengo un patrón de apoyo financiero para mi hijo. 3. Estoy alterando mi patrimonio para proteger a mi nieta. Subrayé la última 2 veces y dejé descansar el lápiz. Luego ensayé la mañana en mi cabeza golpe por golpe, hasta que se leyó como un plano que un carpintero podría seguir. Margarita y su sobrina a las 9:50, Samuel a las 9:58, café servido y enfriándose a una temperatura que dice bienvenida. No actuación. Ricardo y Clara, a las 10 en punto con sus sonrisas brillantes y su bolígrafo. Coloqué las sillas exactamente donde necesitaban estar. La carpeta en la repisa donde la primera luz la golpearía, y dejé mi libro de contabilidad abierto para que no hubiera drama sobre mí produciendo documentos de un cajón. Quería que lo que sucedería pareciera inevitable para cualquiera que nunca nos hubiera conocido. Apagué la luz del porche. Luego la encendí de nuevo. Una vieja superstición mía de los días en que salía temprano y llegaba tarde a casa. Una forma de decirle a la casa que volvería. Caminé por el perímetro. Puerta trasera cerrada. Puerta de la oficina abierta. Cuadro sobre la caja fuerte derecho. La gente imagina la noche antes de una confrontación como un redoble de tambores. A veces es un hombre revisando bisagras. En el dormitorio me senté en el borde de la cama y marqué un último número. El pequeño reloj inteligente barato de Lily. El que tiene la cara de dibujos animados que guiña entre minutos. Ella respondió en un susurro desde su habitación. Abuelo, estoy en casa, dije. Todo está listo. Mañana habrá algunos adultos aquí que son muy buenos asegurándose de que las cosas se hagan bien. Hiciste tu parte. Ahora duerme. Se quedó callada el tiempo suficiente para hacerme pensar que la línea se había cortado. Luego, ¿todavía quieres a mamá y papá? Los niños saben dónde están los cables vivos. Los quiero. Dije. No quiero lo que están tratando de hacer. ¿Se enojarán conmigo? No lo sabrán, dije. Y si alguna vez lo saben, estaré entre tú y esa ira. Ella exhaló ese pequeño aliento tembloroso que había sentido en mi muñeca esta tarde y dijo, «Está bien. Buenas noches. Buenas noches, Garza», dije. Y colgué sintiendo que la casa asentía a mi alrededor. El sueño no vino en una sábana. Vino en tiras. Lo dejé. Cada vez que despertaba el plan seguía allí, sentado cómodamente en la silla junto a la ventana, como un viejo amigo que sabe por qué has llamado. A las 5:47 de la mañana el cielo comenzó a tomar el color que hace que los pescadores revisen la marea. Saqué las piernas por el lado de la cama antes de la alarma. La mañana olía a cedro húmedo y granos de café. Me afeité porque estabiliza mis manos. Me puse la camisa azul que a Elena le gustaba porque decía que hacía que mi terquedad pareciera determinación. A las 9:15 volví a leer El lenguaje del poder notarial y circulé 3 frases en lápiz. Mejor interés, acceso razonable y determinación de emergencia. Esas palabras son las trampas. A las 9:30 caminé por el sendero hacia el buzón y de regreso para que mi cuerpo recordara la distancia entre mi puerta principal y una línea que no cruzaré. A las 9:44 el coche de Margarita entró. La grava crujiendo suavemente como un golpe respetuoso. Ella salió con un termo y el tipo de abrazo que la gente da cuando está aquí para trabajar.
no para chismear. Su sobrina Jimena la siguió, de unos 30 y tantos años, pulcra, llevando un diario de cuero y el pequeño sello que transforma la tinta en registro. «Buenos días», dijo Margarita. «Pareces como si hubieras construido un puente anoche». «Solo fragué los moldes», dije. «Samuel». «A 2 minutos», dijo ella mirando su teléfono. «Arreglamos las sillas exactamente como las había dibujado, yo con la luz a mi espalda. Testigos donde se abre la puerta. 2 sillas vacías al otro lado de la mesa esperando el lanzamiento». Jimena abrió su diario notarial con un suave crujido y sacó un bolígrafo que parecía ordinario a propósito. «¿Café?», ofrecí. «Fuerte», dijo Margarita. «Siempre», añadió Jimena. A las 9:58 Samuel entró, impermeable medio cerrado, ojos ya tomando inventario. Me estrechó la mano sin charla trivial y escaneó la carpeta desde una distancia respetuosa, de la manera en que un cirujano mira una radiografía antes de preguntar cómo se siente el paciente. «Dejaremos que lo expongan», dijo en voz baja. «Y tú harás tu pregunta de una línea». «¿Qué línea?», pregunté, aunque lo sabía. «La línea que construye el registro. ¿Hay algo aquí que transfiera el control de mi propiedad sin mi consentimiento expreso? Y si dicen que no, entonces les entregas la frase que olvidaron». «¿Qué escribieron?», dijo él, golpeando el círculo de lápiz sobre determinación de emergencia. «Si dicen que sí, Jimena escribe esa frase a mano en su diario, y todos firmamos debajo como si fuera domingo». Respiré una vez por la nariz. Y si tenían un médico alineado para una evaluación de competencia, la boca de Samuel hizo una forma que no era una sonrisa. «Disfrutaré esa parte». El reloj marcó las 10 en punto. El ritmo es un lenguaje en sí mismo. Dejé la puerta abierta. Dejé que la casa les mostrara que no tenía nada que ocultar. Una puerta de coche se cerró de golpe. Luego otra. Voces. La alegría controlada de personas que se han convencido a sí mismas de que están haciendo lo correcto porque lo están llamando así. El perfume de Clara entró 2 segundos antes que ella. Ricardo siguió, su rostro ajustado a agradable, sus ojos encontrando los míos con calidez manufacturada. Vio a Samuel primero, luego a Margarita, luego el diario de Jimena. Y observé cómo las matemáticas en su expresión se reelaboraban. Clara no vaciló. Sonrió como si esto fuera mejor de lo que había esperado. «Oh», dijo ella, «invitaste ayuda». «Trajiste ayuda», dije uniformemente señalando la carpeta bajo su brazo. Pensé que era justo. La mirada de Ricardo se deslizó hacia Samuel. «No pensamos que necesitaríamos abogados para la familia». «Soy un amigo», dijo Samuel. «Y la familia es donde la gente merece el mejor papeleo». Clara se sentó. Colocó la carpeta, la cuadró con el borde de la mesa y encontró mis ojos con una calma que era pura intención. «¿Comenzamos?», preguntó. «Hagámoslo», dije, y descansé mi palma ligeramente sobre el roble, la casa bajo mi mano. El juego que pensaban que estaban organizando se había movido. Simplemente aún no habían sentido el piso inclinarse. Ricardo se sentó frente a mí, sus palmas planas sobre la mesa como si plantarse allí anclara el momento. Clara colocó la carpeta entre nosotros como un regalo que había pasado semanas envolviendo. Los bordes pulcros, el cierre abrochado, el bolígrafo de Jimena descansaba en su mano listo. Y Margarita había adoptado la quietud de alguien que ya está leyendo la habitación. Samuel se recostó, sus brazos sueltos pero su mirada fija. El tipo de presencia que dice, «Ya he estado aquí antes y sé cómo termina esto». Cuando alguien prepara un escenario para ti, asegúrate de controlar la iluminación. Me incliné hacia adelante pero no hacia la carpeta. Recogí mi café, tomé un sorbo lento, y dejé que el silencio se asentara hasta que presionó contra la compostura de Clara. Ella fue la primera en romperlo. «Arturo», comenzó, su voz melosa, «esto es realmente para facilitarte las cosas. Ricardo y yo hemos estado hablando sobre cuánto haces tú solo. Facturas, mantenimiento, decisiones sobre la casa. Simplemente queremos asegurarnos de que no estés agobiado». Asentí levemente como si ella acabara de decirme el clima. «Eso es considerado», dije. «Pero tengo curiosidad de cómo se ve eso por escrito». Ricardo abrió la carpeta con la casualidad de un hombre mostrando fotos de vacaciones, no documentos legales. Deslizó la hoja superior hacia mí. «Este es un poder notarial duradero, por lo que permanece en vigor si Dios no lo quiera. Alguna vez no puedes tomar decisiones por ti mismo.
Solo significa que puedo intervenir y manejar las cosas. Manejar las cosas. Repetí mirando a Samuel. Sus ojos parpadearon una vez hacia Jimena, quien bajó su bolígrafo al diario sin escribir. Clara se inclinó hacia adelante. Es estándar, Arturo. Todavía tendrías control total sobre todo mientras estés bien. Esto es solo un seguro. ¿Seguro? Dije suavemente. Dejé que mi dedo descansara en el encabezado poder notarial duradero. ¿Hay algo aquí?, pregunté. ¿Que transfiera el control de mi propiedad sin mi consentimiento expreso? Ricardo dudó una fracción de segundo. Pero en una habitación donde todos están esperando ese latido, es suficiente. No, dijo demasiado rápido. Samuel se estiró. Volteó la segunda página sin mirarme. Entonces explica esto, dijo tocando el párrafo que yo había circulado anoche. Determinación de emergencia. Esa cláusula les permite actuar inmediatamente si creen que hay una emergencia, incluso si Arturo no ha estado de acuerdo. Eso no es seguro. Eso es acceso. La boca de Clara se tensó. La primera grieta en su sonrisa. Es preventivo. Si él enfermara, llamaríamos a una ambulancia, dije cortando, no a un banco. El ritmo en momentos como este es una especie de marea. Dejas que ruede, y luego la tiras hacia atrás bruscamente. Recogí el siguiente documento. Escritura de transferencia por fallecimiento. Ricardo comenzó a hablar pero levanté una mano. Dije, cambia el título de la casa en el momento en que muera. Sin juicio sucesorio, directo a ustedes. Eso es eficiente. Ahorra honorarios legales, dijo Clara. Es lo que cualquier buen asesor sugeriría. Tuve una buena asesora, dije. Llevaba un impermeable rojo, y se reía del mal tiempo. Ella no añadía anexos sin consentimiento. Ricardo se movió en su silla. Papá, solo estamos tratando de proteger a la familia. Proteger, dije, prefirmando la escritura. Redactando un plan de transición de cuidados que dice que estoy confundido al atardecer, que extravié mis llaves. Sus ojos se abrieron, no porque estuviera equivocado, sino porque lo había leído. Margarita se inclinó ligeramente hacia adelante como para captar cada palabra. La voz de Clara se agudizó. Notamos cosas, Arturo. Estamos preocupados, eso es todo. Preocupados lo suficiente, dijo Samuel uniformemente, para solicitar la tutela antes del próximo trimestre. El giro aterrizó donde lo necesitaba, no ruidoso, no dramático, sino como el clic de una cerradura. El bolígrafo de Jimena se movió, el sonido de él rasgando en el diario. Clara miró el sello notarial a su lado. ¿Trajiste un notario? Trajiste un bolígrafo, dije. Imaginé que también podríamos hacerlo oficial de cualquier manera. Ricardo se recostó, exhalando fuerte. Esto es ridículo. Somos familia. Y la familia, dije, es donde la gente merece el mejor papeleo. La transición llegó cuando deslicé mi carpeta a través de la mesa. El libro de contabilidad abierto. Recibos visibles. El testamento descansando encima. Aquí está mi patrón de apoyo hacia ti, Ricardo. 74 instancias documentadas solo durante el último año. Todas sin una sola cláusula. Sin testigos. Sin una demanda de tu firma. Si crees que soy incapaz de manejar mis asuntos, tendrás que explicar por qué fui lo suficientemente capaz para financiar los tuyos. La habitación se quedó quieta excepto por el leve zumbido del refrigerador. Clara miró el libro de contabilidad. Luego a Ricardo calculando el siguiente movimiento. Simplemente no queremos que se aprovechen de ti, dijo finalmente. Demasiado tarde, respondí. Eso ha estado sucediendo por un tiempo. La diferencia es que ahora tenemos testigos. Margarita cambió su peso. Una solidaridad silenciosa mientras el bolígrafo de Jimena se movía de nuevo. Samuel rompió la pausa. Arturo, ¿das tu consentimiento para firmar cualquiera de los documentos presentados hoy? No, dije. ¿Deseas hacer alguna declaración sobre tu capacidad para manejar tus asuntos? Sí. Soy competente. Tengo un historial documentado de apoyo financiero para mi hijo. Y estoy alterando mi patrimonio para proteger a mi nieta. Jimena escribió cada oración exactamente. Luego giró el diario para que yo firmara. Mi nombre, necesitado en tinta. Se sintió como poner la última piedra en una base. La voz de Ricardo bajó, pero en la quietud, todos la escucharon. Estás cometiendo un error, papá. Tal vez, dije.
pero será mío para cometerlo. El ritmo se alivió mientras me levantaba reuniendo mi carpeta. Hemos terminado aquí. Clara se levantó también. Su perfume demasiado dulce ahora. Y encontró mis ojos. Te arrepentirás de esto. No tanto como tú, dije dejando que las palabras aterrizaran sin alzar la voz. Mientras salían, Ricardo no miró atrás. Clara lo hizo una vez, y lo que vio fue una mesa sin nada más que una taza de café enfriándose en la luz. La puerta se cerró, y la casa pareció exhalar. Transición. Agradecí a Margarita, Jimena y Samuel. No nos necesitabas, dijo Samuel. Pero fuiste lo suficientemente inteligente para querernos aquí. Jimena empacó su sello. Margarita apretó mi hombro, y para cuando sus autos se alejaron, el único sonido que quedaba era el océano constante como la respiración. Solo. Me paré en el pasillo donde colgamos nuestros años y miré el dibujo de la garza de Lily de nuevo. A la garza no le importa quedarse quieta. A veces, quedarse quieto es solo la pausa antes del siguiente paso. Ese paso venía. La casa estaba tranquila de nuevo, pero no era el mismo tipo de tranquilidad que había sido la noche anterior. Anoche había sido anticipación, como el aire antes de una tormenta. Ahora era secuela, pesada, deliberada, el tipo de silencio que sigue cuando algo ha cambiado lo suficiente como para no poder volver atrás. Me paré en la cocina con los dedos en el borde de la mesa de roble, sintiendo las leves crestas desgastadas en el grano por décadas de tazas de café y crucigramas dominicales. Ganar una sola ronda no termina el juego. Solo cambia las reglas. Mi teléfono vibró una vez en la encimera. Número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Otro zumbido, esta vez un mensaje de texto. Nos has avergonzado. Hablaremos más tarde. Ricardo, sin puntuación. Sin calidez. Lo leí 2 veces, luego lo borré sin responder. Si pensaba que caería en otro intercambio tan pronto, no me entendía tan bien como creía. Me serví una taza fresca de café. No porque la necesitara, sino porque le daba a mis manos algo que hacer mientras mi mente trabajaba. El sabor era más amargo de lo que lo había hecho ayer. Tal vez lo había dejado reposar demasiado tiempo, o tal vez solo estaba notando más. El ritmo tenía que mantenerse constante ahora, demasiado rápido, y actuaría por emoción. Demasiado lento, y se reagruparían. Abrí el libro de contabilidad de nuevo, volteando hacia las primeras entradas. Había una historia en esos números, y la necesitaba lista para contar a cualquiera que pudiera escuchar, una historia sobre un padre que nunca había rechazado una solicitud hasta el día en que las solicitudes se convirtieron en demandas. Ricardo y Clara pensaron que podían empujarme a firmar el control en mi sala de estar. No sabían que acababa de convertir su papeleo en evidencia. Llamé a Samuel. Volverán, dije. Por supuesto que lo harán, respondió él. ¿Cuál es tu siguiente paso? Quiero un registro en más de un lugar. Oficina de registro del condado, banco y la caja fuerte de mi abogado. Si van a intentarlo de nuevo, quiero hacerlo de manera que tengan que presentar sus intenciones a la luz del día. Entonces lo haremos, dijo Samuel. Mañana por la mañana, yo conduzco. Colgué, dejé mi café y fui a la oficina. Los viejos cajones de archivos de metal se abrieron con su gemido familiar. Dentro estaba cada documento importante que había guardado durante 40 años. Declaraciones de impuestos, contratos, incluso la garantía de un refrigerador que ya no poseía. Saqué la carpeta gruesa etiquetada Casa y la puse sobre el escritorio. ¿La escritura? Los recibos de cada reparación y mejora desde que Elena y yo la compramos, incluso la carta de la Sociedad Histórica sobre su estatus de casa estilo Craftsman de 1927. Todo ello sería más difícil de discutir que mi voz sola. Mientras la impresora zumbaba haciendo copias frescas, pensé en Lily. Lo último que quería era que ella quedara atrapada en el fuego cruzado de esto. Pero ya había sido arrastrada, susurrando su advertencia para mí en la fiesta, su vocecita temblando pero firme. Eso significaba que entendía más de lo que cualquier niño debería tener que entender. Tendría que protegerla de la siguiente parte. Conduje hacia la ciudad justo después del almuerzo. La calle principal estaba medio vacía de la manera en que siempre lo estaba en un día laborable, después de que terminaba la temporada turística. La primera parada fue el banco. Arturo Bennett, el vicepresidente de la sucursal,
Estaba esperando junto a la oficina lateral ya sosteniendo una carpeta. Tengo las protecciones de la cuenta en su lugar, dijo. Cualquier retiro de más de $1000 requerirá tu firma física e identificación coincidente. Sin excepciones. ¿Y la casa? Pregunté. Marcaremos cualquier consulta de título como alta prioridad. Si alguien intenta transferir sin ti, llegará a mi escritorio primero. Nos sentamos. Revisamos el poder notarial que Ricardo había traído, y Arturo señaló 3 cláusulas más que podrían haberse torcido en acceso inmediato. Probablemente no esperaban que leyeras esto tan de cerca, dijo. Esperaban que confiara en ellos. Respondí. Y eso es culpa mía. La siguiente parada fue la oficina de registro del condado. La mujer detrás del mostrador me reconoció por el proyecto de accesibilidad en el que había sido voluntario años atrás. Arturo, dijo ella, ¿qué te trae por aquí? Necesito asegurarme de que mi título permanezca exactamente donde está, le dije. Ella asintió. Sacó los registros y estableció una bandera de monitoreo para que yo recibiera una alerta por cualquier actividad. Te sorprendería con qué frecuencia la familia intenta agilizar las cosas, dijo en voz baja. No me sorprendería, dije. Y ella me dio una mirada que decía que entendía más de lo que estaba diciendo. La transición de regreso a casa llegó en forma de lluvia. Ligera al principio, luego golpeando más fuerte contra el techo como un metrónomo para mis pensamientos. Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar en el que habían tratado de acorralarme, e hice una nueva lista, no solo de protecciones, sino de acciones. 1. Asegurar finanzas. 2. Proteger la escritura. 3. Ajustar el testamento. 4. Dejar claras mis intenciones a las personas adecuadas. Esa última importaba más. Llamé a mi abogado, un hombre llamado Fernández, que había redactado mi testamento después de que Elena murió. Quiero actualizarlo, le dije. Y quiero una cláusula que haga que cualquier intento de desafiarlo sea motivo de desheredación. Eso es ejecutable, dijo. ¿Y estás seguro de que lo quieres? Estoy seguro, dije. Y quiero un fideicomiso para Lily. Blindado inalcanzable por sus padres hasta que sea mayor de edad. Fernández no pidió detalles. Sabía mejor que cavar donde el cliente ya estaba seguro. Fijamos una cita para el viernes por la mañana. Eso me dio 2 días para reunir cada pieza de prueba y hacerla hermética. La tarde llegó temprano bajo las nubes de lluvia. Hice una cena sencilla. Pollo asado con judías verdes. El tipo de comida que Elena solía hacer cuando necesitábamos algo reconfortante. A mitad de la comida, mi teléfono se iluminó con el nombre de Clara. Dejé que sonara. Luego escuché el mensaje de voz. Su voz era aguda. El jarabe se había ido. Arturo. Esto se está saliendo de control. Ricardo y yo estábamos tratando de ayudarte. Si insistes en involucrar a extraños, vas a hacer esto feo. Piensa en Lily. Llámame. Lo reproduje 2 veces. Luego lo guardé. Si ella quería traer a Lily a esto, guardaría cada palabra que dijera sobre ella. El ritmo cambió a medida que pasé al modo de preparación. Tomé fotos de cada documento. Las almacené en 2 memorias USB separadas. Y coloqué una en la caja fuerte, la otra en la guantera de mi camioneta. Redacté una declaración simple. Solo un párrafo sobre mi capacidad, mis decisiones y mis intenciones. E hice que Margarita aceptara testificarlo por la mañana. Antes de acostarme, llamé a Lily. ¿Hablaron contigo hoy? Pregunté. No, dijo ella. Mamá estaba enojada, pero no dijo por qué. Bien, dije. Si lo hace, no tienes que responder. Solo dile que no sabes nada. Está bien. ¿Abuelo? Sí. ¿Estás enojado conmigo? Esa pregunta de nuevo. Y aterrizó de la misma manera, bajo en el pecho donde se asienta la verdad. Nunca, dije, hiciste lo correcto. Ella se quedó callada, luego dijo. A la garza no le importa quedarse quieta. Eso es correcto, dije. A veces la quietud es fuerte. A la mañana siguiente, antes de que pudiera siquiera terminar mi café, un sobre blanco fue empujado a través de la ranura del correo, sin sello. Solo mi nombre escrito con la letra rápida e inclinada de Ricardo. Dentro había una sola hoja. Hemos arreglado que el doctor Castillo visite mañana a las 2 de la tarde para una evaluación. Por favor, esté en casa. Sin firma, sin explicación.
Solo el siguiente movimiento en su juego. Lo leí una vez. Luego lo dejé junto a mi café. Querían un examen de competencia, bajo sus términos con su médico. Bien, había estado esperando eso. Marqué a Fernández. Cambio de planes. Le dije. ¿Puedes estar aquí mañana a la 1:30 y traer a alguien que pueda realizar una evaluación de capacidad legítima? ¿Alguien a quien no puedan acusar de parcialidad? Él se rió entre dientes. Ya tengo el nombre. La llamaré hoy. La lluvia cesó por la tarde, y caminé por el perímetro de la casa de nuevo. El pestillo de la puerta trasera estaba suelto, así que lo arreglé. Los escalones delanteros necesitaban barrerse, así que hice eso también. No porque importara para el plan, sino porque me importaba a mí. Todavía era mi hogar, y tenía la intención de mantenerlo así. Para la noche, sentí la forma de lo que venía. Llegarían con su médico esperando dirigir la conversación hacia la confusión y la fragilidad. Encontrarían una habitación dispuesta para la verdad. Testigos en su lugar y un hombre que ya había decidido el resultado. El juego todavía estaba en marcha, solo que ahora estaba en mi tablero. La mañana que eligieron para probar mi mente, amaneció más fría de lo que debería haber sido para finales de septiembre. El tipo de frío que hace que el aire sepa metálico cuando sales. Si alguien invita a una tormenta a tu puerta, tú decides dónde cae el rayo. Me paré en la encimera de la cocina observando el vapor salir de mi café, no porque necesitara el calor, sino porque la taza se sentía firme en mis manos. La firmeza era lo que venían a cuestionar hoy. A las 8 en punto de la mañana, Fernández llamó. Arturo, he confirmado a la doctora Herrera para esta tarde. Certificada por la Junta en Medicina Geriátrica, publicada sobre evaluaciones de capacidad y alérgica a tomar atajos, ella estará allí a la 1:30. Bien, dije. Están esperando al doctor Castillo. Fernández dejó escapar una pequeña sonrisa en su voz. Entonces, estarán agradablemente decepcionados. El ritmo tenía que ser deliberado hoy. Sin prisas. Sin ajustes de último minuto que parecieran revuelo. Cada movimiento necesitaba sentirse inevitable, como si hubiera estado listo para esto todo el tiempo. Puse la mesa de roble de nuevo. La misma colocación que antes. Mi silla con la luz a mi espalda. 2 sillas vacías al otro lado. Testigos cerca de la puerta. Margarita y Jimena estarían aquí para la 1:15. Samuel para la 1:20. La carpeta de documentos estaba cerrada en el centro, para no ser tocada hasta que yo decidiera. A las 10, caminé por el perímetro de la propiedad una vez más. El cedro olía más agudo en el frío, y el camino de grava bajo mis botas sonaba más fuerte de lo habitual. Revisé el buzón, sabiendo que no habría nada importante allí. Pero el pequeño acto de abrirlo y cerrarlo me hizo pensar en todos los años que Elena había hecho lo mismo. Esta casa no era solo mía. Era el registro de una vida construida en líneas rectas, y no estaba dispuesto a dejar que nadie la redibujara sin mi mano en el lápiz. Mi teléfono se iluminó. Clara, contesté esta vez. Arturo, dijo ella. Su voz brillante de una manera que significaba que no era real. Solo quería asegurarme de que recordaras que el doctor Castillo viene a las 2. Recuerdo que arreglaste eso, dije. Y yo he arreglado algo más. Silencio. Luego, ¿qué significa eso? Significa que la evaluación será exhaustiva, documentada y presenciada para la protección de todos. Su tono se agudizó. No confías en nosotros. Confío en el proceso, dije. Y terminé la llamada. Casi podía sentirla presionando el teléfono contra su oreja después, tratando de decidir si había calculado mal. A la 1:15. El coche de Margarita se detuvo. Ella entró con su presencia constante, dejando su termo en el aparador. Jimena la siguió con el diario en la mano, su expresión tan ilegible como un cajón cerrado con llave. ¿Estamos listos?, preguntó Margarita. Listos, dije. A la 1:20 Samuel llegó, con el cuello del abrigo levantado contra el viento. Escaneó la habitación, asintió una vez. El diseño es perfecto, dijo. Que traigan el clima. Encontrarán que el suelo ya está seco. La transición hacia el momento llegó con el sonido de neumáticos sobre la grava a la 1:58. 2 puertas de coche. Luego voces. Los tacones de Clara golpearon el porche primero. Ricardo detrás de ella. Y entre ellos, un hombre que asumí era el doctor Castillo. Alto, de unos 50 y tantos años.
llevando un maletín de cuero y una expresión que decía que ya había decidido la conclusión. Pero antes de que pudieran cruzar el umbral, un sedán plateado se detuvo detrás de ellos. Fernández salió, seguido por una mujer con un abrigo azul marino y un maletín médico. Su postura era limpia y recta, como alguien a quien no le importa ser medido. «Esta es la doctora Herrera», dijo Fernández mientras se acercaban a la puerta. La sonrisa de Ricardo vaciló. «Ya tenemos un médico», dijo. «Yo también», respondí. «Y dado que es mi capacidad la que se evalúa, ambos estarán presentes. De esa manera no hay disputa». Los ojos de Castillo se entrecerraron, pero entró sin comentarios. Herrera lo siguió, dejando su maletín pulcramente junto a la silla al lado de la mía. La voz de Clara era azúcar sobre acero. «Arturo, esto se siente innecesario. Entonces no debería ser un problema», dije, señalando las sillas. «Comenzamos». Castillo se lanzó a sus preguntas rápidamente. Nombre, fecha, eventos actuales, el tipo de indicaciones superficiales que esperarías. Respondí cada una con la calma de un hombre nombrando herramientas en su cobertizo. Luego, Herrera tomó su turno moviéndose más profundo. Decisiones financieras que había tomado en el último año. Razones detrás de ellas. Escenarios hipotéticos sobre propiedad y consentimiento. Cada respuesta vino con detalles. Nombres, fechas, montos en dólares sacados directamente del libro de contabilidad en mi cabeza. Ricardo se movió en su asiento. Clara cruzó las piernas hacia el otro lado. Media hora y Herrera cerró su cuaderno. «Señor Bennett, en mi opinión profesional, usted es totalmente capaz de manejar sus asuntos. No veo ningún deterioro cognitivo que justifique una transferencia de control». Castillo se aclaró la garganta. «Me gustaría reservar mi juicio, por supuesto», dijo Herrera. «Pero presentaremos un informe conjunto y el mío incluirá la presencia de testigos y documentación notariada de los procedimientos de hoy». Ese fue el rayo. Golpeó de lleno y ambos lo sintieron. Ricardo abrió la boca y luego la cerró. La sonrisa de Clara se había evaporado. El ritmo cambió a la conclusión. Deslicé la carpeta hacia ellos. «Pueden llevarse sus documentos. No firmaré nada hoy ni ningún otro día a menos que sea bajo mis términos, en mi tiempo y con mi abogado presente». La mandíbula de Ricardo se tensó. «Estábamos tratando de ayudarte», dijo. «La ayuda se ve diferente cuando viene con un bolígrafo en tu mano y un reloj sobre la mesa», respondí. «Y si están preocupados por Lily, he hecho provisiones para ella que no requieren que ustedes lleven las riendas». Eso aterrizó. Pude verlo en los ojos de Clara, calculando, ajustando, dándose cuenta de que la ventana se estaba cerrando. Fernández se levantó abotonándose el abrigo. «Esto concluye nuestro asunto por hoy. Cualquier discusión adicional pasará por mi oficina». Mientras se iban, Herrera me dio un pequeño asentimiento, del tipo que los profesionales dan cuando han visto una pelea sin tener que lanzar un golpe. La puerta se cerró detrás de ellos y la casa exhaló. Me senté de nuevo en la mesa de roble, pasando mi mano sobre el grano. Hoy no fue el final, pero fue el momento en que el suelo dejó de moverse bajo mis pies. Y en este tipo de juego, ese es el primer paso hacia ganar. Dejaron mi entrada en 2 coches, uno justo después del otro. Pero el polvo de grava colgaba en el aire como reacio a seguirlos. Me quedé sentado en la mesa de roble el tiempo suficiente para escuchar la tetera apagarse en la cocina, sin prisa. En la guerra, ya sea que se pelee con tinta o con hierro, lo que haces en los momentos después de una batalla importa tanto como la batalla misma. Serví el té y dejé que se enfriara. La casa se había quedado tranquila. Pero no la tranquilidad en la que puedes confiar. Esta era la tranquilidad después de que un animal se desliza entre la maleza. Ya no puedes verlo, pero sabes que todavía está allí, dando vueltas. Para las 4:30, Fernández se había ido. Herrera se había ido, e incluso Margarita había regresado a regañadientes al otro lado del patio a su lugar. La acompañé a la puerta. «Lo intentarán de nuevo», dijo ella. «Sí», respondí. «Pero la próxima vez, estarán apresurados y cometerán errores. La gente deja huellas». Ella me dio ese lento asentimiento que reserva para las verdades duras. Luego, se volvió hacia su casa. Adentro, reuní el papeleo que Castillo había traído y lo deslicé en un sobre manila simple. No era evidencia en un sentido judicial. Aún no. Pero era un registro.
Y los registros tienen una forma de durar más que las mentiras. Puse el sobre en el cajón donde Elena una vez guardaba tarjetas de cumpleaños. Un lugar donde Ricardo y Clara nunca pensarían buscar porque no tenía nada de valor financiero. Esa fue la primera capa de mi contraataque. Hacer que subestimaran dónde estaba el valor real. A las 6, sonó el teléfono. No la línea de la casa, mi celular. El nombre de Lily iluminó la pantalla. Abuelo, están enojados. Susurró antes de que pudiera decir hola. Mamá golpeó la puerta de la alacena, y papá le dijo que bajara la voz, pero le escuché decir algo sobre encontrar otro ángulo. Mi agarre se tensó en el teléfono. Hiciste lo correcto llamándome. ¿Estás bien? Sí, pero abuelo. Su voz se encogió un poco. ¿Se van a quedar con la casa de todos modos? Tomé una respiración lenta. No si puedo evitarlo, Lily. Y puedo evitarlo. Colgué y me senté allí dejando que sus palabras resonaran. Otro ángulo podría significar cualquier cosa, pero había vivido lo suficiente para saber que generalmente significaba algo en lo que no habías pensado todavía, o peor, algo que tenías pero esperabas que no intentaran. Esa noche, no dormí. Caminé por los pasillos tocando los marcos en las paredes. Ricardo a los 9 años con su gorra de las ligas menores. Elena, sosteniendo una cometa en la costa. Lily pintando en la mesa de la cocina. Cada foto era un registro de tiempo que no podía ser embargado. Pero la casa en la que colgaban, eso era diferente. A la mañana siguiente llamé a Samuel. Se están reagrupando, dije. Bien, respondió él. Significa que están fuera de balance. Sugirió que nos reuniéramos en la ciudad. Sobre café negro en el restaurante de Miller, lo expusimos. Necesitaría apuntalar las líneas de propiedad literal y legalmente antes de cualquier movimiento fresco de su lado. Levantamiento de límites, dijo Samuel. Haz que lo registren. Si intentan reclamar alguna confusión sobre lo que es tuyo, los registros del condado cerrarán eso antes de que comience. Para el mediodía, estaba en la oficina del topógrafo. Un hombre llamado Riggs me estrechó la mano y dijo que podría tener el trabajo hecho para el viernes. ¿Esperas problemas?, preguntó. Solo asegurándome de que los cimientos estén nivelados, respondí. Se rió entre dientes. Pero yo no estaba bromeando. Estaba cerrando la puerta lateral cuando los faros barrieron la pared. No la camioneta de Ricardo. Demasiado baja. La SUV de Clara. Ella no llamó. Vino por la parte de atrás. Los tacones haciendo clic en el camino de piedra. Arturo, dijo ella. Su voz dulce como una cucharada de jarabe ocultando el sabor de la medicina. Deberíamos hablar sin todos los extras. Sin abogados, sin testigos. Me apoyé contra el marco de la puerta. Si crees que eso me hará más complaciente, me has leído mal. Ella se acercó más. Te has puesto en una esquina. Podríamos haber manejado esto en silencio. Pero ahora, como se detuvo mirando hacia la cerca donde la luz del vecino acababa de encenderse. ¿Qué ahora?, pregunté. Ella se enderezó. Ahora puedes firmar una transferencia voluntaria de interés o ver a Ricardo pasar por el juicio sucesorio mientras todavía estás vivo. Mi mandíbula se tensó. Has estado haciendo tu tarea, pero yo también. Abrí la puerta lo suficiente para que ella viera el sobre manila sentado en la encimera. Cada palabra, cada firma que has tratado de empujarme registrada, y si alguna vez tengo que hacerlo, eso va al sheriff antes del atardecer. Sus ojos se entrecerraron. No lo harías. Sonreí levemente. No me conoces tan bien como crees. Ella se fue sin otra palabra, pero sus tacones golpearon las piedras más fuerte que antes. Ese es el sonido de alguien que se va con menos de lo que vino a buscar. Durante los siguientes 2 días, me moví en silencio. Llamé a un viejo amigo en seguros para revisar mi póliza de propietario, y me aseguré de que toda la información de contacto evitara a Ricardo por completo. Actualicé mi testamento para hacer que el fideicomiso de Lily fuera hermético con Marlene como cofideicomisaria. Y luego, porque los contraataques funcionan mejor cuando llegan desde una dirección que nadie está observando, hice una visita a la oficina del tesorero del condado. Hay un proceso poco conocido llamado usufructo vitalicio con poderes retenidos. Significaba que aún podía vivir en la casa, aún controlarla, pero el beneficiario remanente, mi sucesor elegido, estaría bloqueado. Elegí a Lily. Cuando salí de esa oficina con el archivo sellado y cerrado,
El viento de octubre cortó mi cara más agudo de lo que esperaba. No importaba. La base estaba establecida. Ahora, si Ricardo y Clara querían moverme, estarían arrastrando cadenas. Ni siquiera sabían que yo había envuelto el lugar. Ese viernes, llegó el informe del topógrafo. Riggs me encontró en la línea de propiedad con los papeles. Sin disputas. Los límites están limpios. Está sólido como una roca aquí. Le estreché la mano y pensé no por primera vez cuánto de la supervivencia es solo tener a las personas adecuadas de tu lado antes de que las necesites. El sábado por la mañana, Lily vino de nuevo, con pintura en las manos. Dibujé algo, dijo ella, entregándome una hoja. Era nuestra casa de nuevo. Pero esta vez la cerca era más alta. La puerta cerrada y se había dibujado a sí misma adentro, saludando. Encima de ella, en sus cuidadosas letras de bloque, segura. Lo puse en el tablero de corcho junto a la puerta de la cocina. Eso es exactamente correcto, le dije. Porque ahora lo era. La voz de Ricardo ya era diferente cuando regresaron 2 días después. Palabras más cortas, bordes cortados. El tono de un hombre que había dejado de fingir que esto todavía era una conversación familiar. Clara no desperdició la dulzura esta vez. Entró primero. Los tacones golpeando el azulejo de la cocina como si fuera dueña del ritmo de la casa. Margarita y Samuel ya estaban sentados. Como se acordó. Un muro silencioso de testigos. Y Jimena se sentó en la esquina. Diario notarial cerrado pero listo. Había dejado la carpeta manila justo donde había estado en la repisa a plena vista. Que vieran que no estaba escondiendo nada. La verdad no necesita ser escondida. No se sentaron. Ricardo caminaba detrás de Clara como un fiscal impaciente. Clara mantuvo ambas palmas en el respaldo de una silla como si estuviera dirigiéndose a un jurado. Arturo, comenzó, con voz baja pero deliberada. Hemos tratado de hacer esto fácil. Dejé descansar mis ojos en ella, pero no dije nada. Ella miró a Ricardo y fue entonces cuando sentí el cambio en el aire. Él dio un paso adelante, manos en los bolsillos, mirada dura. No queríamos hacer esto, dijo. Esperábamos que vieras la razón, pero se trata de Lily. Su nombre golpeó más fuerte de lo que esperaba. Una opresión agarró mi pecho. No del tipo que te envía a buscar medicina, sino del tipo que bloquea tu respiración en su lugar. Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro algo se enrolló. Los ojos de Clara se agudizaron. Ella pensó que había encontrado la costura débil. Si no firmas la transferencia y el poder notarial, dijo, no habrá dinero para su matrícula el próximo trimestre. Sabes lo caro que es. No podemos cargar eso nosotros mismos sin liberar tus activos. Margarita se puso rígida a mi lado, pero no me moví. Dejé que las palabras se hundieran, probándolas de la manera en que pruebas una viga en busca de grietas. Clara no se detuvo ahí. Y no podemos tenerla en medio de esta tensión. No es saludable. Así que hasta que las cosas se solucionen, creemos que no deberías verla. Ricardo añadió rápidamente. Es temporal, pero si sigues luchando contra nosotros, podría tener que ser permanente. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dentro, un carrete de Lily se desenrolló. Ella en el patio trasero el mes pasado, mangas arremangadas, aplicando pintura verde en el ala de una garza. Su voz explicando cómo a la garza no le importa quedarse quieta. La forma en que me miró entonces como si yo fuera el único que entendería lo que quería decir. Ahora, estaban usando a esa misma niña como una ficha de póker. Parte de mí quería ceder, firmar lo que quisieran si eso significaba que la vería este fin de semana. Escucharía su charla sobre colores y pinceladas. Pero otra parte, la forjada en años más duros, sabía que ceder ahora solo les enseñaría que la táctica funcionaba. La próxima vez presionarían más. Están diciendo, dije uniformemente, que si no firmo mi casa y mis derechos, ¿no veré a mi nieta? Ricardo no se inmutó. Estamos diciendo que el bienestar de Lily es lo primero. Entonces, ¿por qué? Pregunté. Esto suena como un rescate en lugar de cuidado. Clara se inclinó ligeramente. Puede ser parte de lo que es mejor para ella, Arturo, si confías en nosotros para manejar las cosas. Los dedos de Samuel golpearon una vez sobre la mesa. Un sonido que solo yo parecí notar. Nuestra señal acordada para mantener la calma. Pensé en la última vez que Lily estuvo aquí. La pintura en sus manos. La forma en que se había reído cuando el viento casi se llevó su cuaderno de bocetos por el patio.
Sus ojos claros, sin vigilancia, me miraron como si yo todavía fuera la persona que podía hacer su mundo seguro. Si me doblaba ahora, la mantendría por un fin de semana, tal vez 2, pero a largo plazo, estaría firmando el mismo suelo bajo sus pies. «Saben», dije. Lily me dijo que quería traer su proyecto de arte. Una garza, creo. La sonrisa de Clara se adelgazó. Ella todavía puede mostrártelo, simplemente no hasta que esto se resuelva. El refrigerador zumbaba en el fondo. Jimena cambió su bolígrafo en su mano. Eso, dije. No es amor. Eso es una moneda de cambio. La mandíbula de Ricardo se tensó. Llámalo como quieras. Me levanté lo suficientemente lento para que las patas de la silla rasparan suavemente sobre el piso de roble. Quiero que lo digas de nuevo. Le dije la parte donde no veré a Lily si no firmo. Él dudó. Clara intervino. ¿Nos escuchaste? Lo hice, dije, asintiendo hacia Jimena. Y también lo hizo nuestra testigo, quien lo anotará antes de que termine el día. Los ojos de Clara parpadearon solo una fracción, pero lo suficiente para decirme que el movimiento había aterrizado. Papá, dijo Ricardo, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. No lo estoy haciendo más difícil, respondí. Lo estoy dejando claro. Busqué la carpeta en la repisa, la coloqué en el centro de la mesa. Pueden llevarse esto, dije, pero no voy a firmar. Ni hoy, ni nunca. No cuando mi nieta es parte de la negociación. La voz de Ricardo se endureció. Entonces, tú eres el que la mantiene alejada de ti. Si eso te ayuda a dormir, dije. Entonces aférrate a ello. La habitación se sentía pesada. El tipo de aire que viene antes de una tormenta. Los nudillos de Margarita estaban blancos alrededor de su termo. La mirada de Samuel permaneció fija en Ricardo. Clara finalmente se sentó. Brazos cruzados, voz fría. Tomaremos otras medidas. No puedes bloquearnos para siempre. Para siempre no es el punto, dije. Hoy lo es. Y hoy, me dijeron todo lo que necesito saber sobre hasta dónde llegarán. Jimena abrió su diario y comenzó a escribir. Ricardo agarró la carpeta sin abrirla, la deslizó bajo su brazo como algo robado. En la puerta, se volvió. Tú te buscaste esto. No, dije. Ustedes trajeron a Lily a esto. La puerta se cerró. Los motores arrancaron. Me quedé de pie hasta que sus coches se fueron. Margarita exhaló. Eso fue feo. Fue honesto, dije. Samuel se recostó. No han terminado. Eso fue un disparo de advertencia. La próxima vez seremos formales. Déjalos, respondí. Han jugado su carta más fuerte. Ahora jugaré la mía. Recogí mi bloc amarillo y escribí 3 palabras en letras de bloque. Tutela. Custodia. Desacato. La garza, pensé. No le importa quedarse quieta, especialmente cuando la marea está a punto de cambiar. No esperaron mucho para cumplir su amenaza. 3 días después de que se habían sentado en mi cocina y colgado a Lily como una ficha de negociación, conduje hacia la ciudad con una bolsa de las galletas de avena favoritas de Lily. El plan era simple. Dejarlas. Tal vez atraparla en la puerta si estaba en casa. Cuando entré en su camino de entrada, las cortinas en la ventana delantera se movieron. Luego nada. Toqué. Esperé. Toqué de nuevo. Sin respuesta. La bolsa se sentía más pesada en mi mano de lo que debería. La dejé en el porche y me alejé. Al día siguiente, llamé a Ricardo. Directo al buzón de voz. No me molesté en dejar un mensaje. Había aprendido por ahora que esos nunca se devolvían. 2 llamadas más durante la siguiente semana terminaron de la misma manera. Clara tampoco contestó. Para la segunda semana, decidí encontrar a Lily en la escuela. No era algo que quisiera hacer, pero necesitaba ver por mí mismo que ella estaba bien. Aparqué al otro lado de la calle del patio de recreo justo antes de la salida. Los niños salían en grupos, mochilas balanceándose, voces llevando. Vi su cabello en una trenza desordenada, chaqueta rosa cerrada hasta la barbilla. Se reía con otra niña. Ojos brillantes con el mismo brillo que siempre había conocido. Salí de la camioneta y levanté una mano. Ella me vio. Por un segundo, su rostro se iluminó aún más. Luego la SUV de Clara se detuvo, bloqueando mi vista. Clara se inclinó a través del asiento del pasajero. La puerta se abrió y Lily subió sin un saludo. La SUV se alejó antes de que pudiera dar otro paso. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con el dibujo de la garza que ella había hecho el mes pasado.
Tracé las líneas de las alas con mi dedo, preguntándome si ella siquiera sabía por qué había desaparecido de sus fines de semana. Preguntándome qué le había dicho Clara. El dolor en mi pecho era algo que no había sentido desde que Elena falleció. Un dolor hueco y constante. Peor porque era deliberado. Infligido. Semana 3. Intenté una última vez sin previo aviso. Sábado por la mañana, conduje con una pequeña caja de madera que había hecho para sus suministros de arte. Ricardo abrió la puerta, su postura llenando el marco. Ahora no es un buen momento, dijo. ¿Cuándo lo ha sido? Pregunté. Él se encogió de hombros. Te avisaremos. Dijiste que esto era temporal. Le recordé. Todavía lo es. Pero presionar no está ayudando. Su tono tenía ese borde cuidadoso que la gente usa cuando piensa que tiene todas las cartas. Tomé una respiración lenta. Dile que pasé por aquí. No respondió. Solo cerró la puerta. Me quedé allí unos segundos, escuchando el pestillo hacer clic en su lugar. Para cuando llegué a casa sabía exactamente lo que estaba pasando. Estaban esperando que me rompiera, que llamara a Clara y dijera, bien, firmaré lo que quieran, solo déjenme verla. Pensaron que la ausencia me desgastaría, pero todo lo que hizo fue afilar algo que había mantenido envainado hasta ahora. Ese lunes por la mañana, llamé a Castillo. Me han cortado, le dije. Sin visitas, sin llamadas, sin nada. Ha pasado casi un mes. Su voz era tranquila pero directa. Entonces vamos a la corte. Las palabras aterrizaron pesadamente. ¿Crees que funcionará? En este estado, los abuelos tienen legitimidad si pueden probar una relación sustancial y daño por cortarla. Tienes ambos. Has sido un cuidador constante. Tienes testigos. Margarita, Samuel, incluso tu vecina, que ha visto a Lily allí cada semana. No quiero arrastrarla a través de esto, dije. No la estás arrastrando. Estás protegiendo su conexión contigo. Eso importa a los ojos de la corte. Y francamente, si no nos movemos ahora, alegarán que has estado ausente voluntariamente. Nos reunimos en su oficina esa tarde. El aire estaba fresco adentro, las persianas medio cerradas. Ya había sacado los formularios. Petición de visitas de abuelos. Moción de contacto temporal. Estamos pidiendo una orden temporal primero, explicó, deslizando los papeles hacia mí. Eso te devuelve el contacto mientras nos preparamos para la audiencia completa. A los jueces no les gusta la idea de que un niño pierda una relación positiva durante el litigio. Leí los documentos lentamente. El lenguaje legal denso pero lo suficientemente claro. Cada peticionario era yo. Cada demandado era Ricardo y Clara. El nombre de mi propio hijo en tinta negra al otro lado de la V. El tipo de cosa que nunca esperas ver en tu vida. Castillo expuso los pasos. Presentaremos ante la Corte del Condado. Notificarán a Ricardo y Clara. La primera audiencia será para la orden temporal, probablemente en una semana o 2. Después de eso, construimos el caso para las visitas permanentes. ¿Qué hay de ellos diciendo que soy inestable o no apto? Pregunté. Entonces probamos lo contrario. Antecedentes limpios, ingresos constantes, participación documentada en la vida de Lily. Tenemos fotos, mensajes de texto, testimonios. No has hecho nada malo, Arturo. Firmé donde él señaló, mi bolígrafo rascando contra el papel grueso. Cada firma se sentía como cruzar un puente sobre el que no puedes volver a caminar. Cuando salí de la oficina, el viento de marzo era lo suficientemente agudo para picar. Conduje a casa con la radio apagada, mi mente reproduciendo cada momento con Lily, pintando en el porche, leyendo en el sofá, pescando en el lago. Si Ricardo y Clara querían borrar todo eso, tendrían que hacerlo frente a un juez. Esa noche, saqué el bloc amarillo y comencé una lista. Cada fecha que Lily había estado en mi casa en el último año, cada día festivo que habíamos pasado juntos, cada evento escolar al que había asistido, para la medianoche, la lista tenía 3 páginas de largo. Prueba no solo para la corte, sino para mí mismo de que lo que teníamos era real, digno de defender. A la mañana siguiente, llamé a Margarita. Le dije lo que estaba haciendo. Ella no dudó. Necesitas que testifique. Estaré allí. Samuel dijo lo mismo. Incluso Jimena, que había presenciado esa última reunión en la cocina, acordó poner sus notas en una declaración jurada. La semana siguiente, el secretario de la corte llamó con una fecha. Audiencia de orden temporal. 14 de abril.
A 2 semanas. 2 semanas hasta que pudiera mirar a Ricardo y Clara a los ojos en una sala de tribunal y decir, esto no es suyo para tomarlo. Me paré en la cerca esa tarde, mirando hacia el horizonte. A la garza no le importa quedarse quieta. Pensé de nuevo. Pero la quietud no es lo mismo que la rendición. Y esta pelea apenas comenzaba. El Palacio de Justicia olía levemente a barniz y papel viejo. El tipo de aroma que se asienta en la madera y nunca se va. Había estado aquí antes por registros de propiedad y disputas de zonificación, pero nunca así. Hoy, no se trataba de una línea límite en un mapa. Se trataba de una parte viva y respirante de mi vida. Una niña pequeña con pintura bajo las uñas, y una risa que podías distinguir entre una multitud. Castillo me encontró en la cima de los escalones del juzgado. Llevaba su traje azul marino habitual, su maletín metido apretado bajo un brazo. «Ya están adentro», dijo. «¿Ellos?», pregunté, aunque no necesitaba hacerlo. «Ricardo, Clara, su abogado». Asentí. Las palabras de esa última conversación en la cocina todavía estaban agudas en mi memoria. Eso no es amor. Eso es una moneda de cambio. Pasamos por seguridad. El detector de metales pitó por el cambio en mi bolsillo. Dejé caer las monedas en la bandeja de plástico, observándolas detenerse con un ruido. Cada pequeño ruido se sentía amplificado esta mañana. Dentro de la sala del tribunal, los bancos estaban medio llenos. Margarita y Samuel estaban allí, sentados juntos en la segunda fila. Samuel me dio un breve asentimiento. Vi a Jimena también, su diario notarial equilibrado en su regazo, aunque no estaría registrando nada hoy. Ricardo estaba sentado en la mesa de los demandados con un traje gris carbón que parecía haber sido usado tanto para bodas como para funerales. Clara estaba a su lado, espalda recta, cabello recogido en un nudo apretado. Sus ojos se deslizaron sobre mí, una vez ilegibles, luego de vuelta al frente. La juez entró, una mujer con cabello plateado recogido pulcramente en un moño. Tomó su asiento, se ajustó las gafas y llamó el caso. Petición de visitas de abuelos. Arturo Bennett contra Ricardo Bennett y Clara Bennett. Escuchar mi apellido en ambos lados de la B se sintió como un extraño tipo de fractura. Castillo se levantó. Su señoría, mi cliente ha sido una presencia constante y positiva en la vida de su nieta desde su nacimiento. Ha servido como cuidador. Ha provisto para sus necesidades y ha mantenido una relación cercana con ella, hasta que los demandados abruptamente y sin causa cortaron todo contacto. Estamos buscando una orden de visita temporal para preservar esa relación, mientras la Corte considera la petición completa. Su abogado se puso de pie. Su señoría, mis clientes actuaron en el mejor interés de su hija. El ambiente en el hogar del señor Bennett se ha vuelto contencioso debido a disputas de propiedad en curso entre las partes. Creen que limitar el contacto es necesario hasta que esos asuntos se resuelvan. La juez miró a Ricardo. Señor Bennett, ¿es eso exacto? Sí, su señoría, dijo Ricardo. Su voz era firme, practicada. Solo queremos un ambiente tranquilo para Lily. Esta situación ha puesto las cosas tensas. Castillo se inclinó hacia mí y susurró. Están tratando de hacer que suene mutuo. Espera. Cuando fue mi turno de hablar, Castillo me hizo preguntas directas. Señor Bennett, ¿puede describir su participación en la vida de Lily antes de que se cortara el contacto? Le conté a la juez sobre los sábados por la mañana haciendo panqueques juntos, sobre acompañarla a la parada del autobús cuando Ricardo trabajaba turnos tempranos y sobre las tardes que pasaba en mi taller construyendo casas para pájaros. No embellecí. No tenía que hacerlo. ¿Y cuándo fue la última vez que la vio?, preguntó Castillo. Hace más de un mes, dije. Me dijeron que no la vería hasta que firmara mi casa y les diera poder notarial. Una leve onda recorrió la habitación. El abogado de Clara objetó, pero la juez levantó una mano. Lo permitiré. Continúe. Castillo se volvió hacia Jimena en la galería. Señorita Fuentes, ¿podría decirle a la corte lo que presenció el 17 de febrero? Jimena se puso de pie, voz clara. Estuve presente en el hogar del señor Bennett como testigo neutral. Escuché a la señora Bennett declarar que a menos que el señor Bennett firmara los documentos de transferencia de propiedad, no vería a su nieta. Lo escribí en mi diario inmediatamente. La juez pidió ver la entrada. Jimena se lo entregó al alguacil que lo llevó arriba.
La juez leyó en silencio por un momento. Luego miró a Ricardo y Clara. Hicieron tal declaración. Clara se movió en su asiento. Fue sacado de contexto. Responda la pregunta, dijo la juez. Sí, admitió Clara finalmente. Pero eso es suficiente, dijo la juez. Castillo descansó sus manos sobre la mesa. Su señoría, esto no se trata de un ambiente tranquilo. Se trata de usar a una niña como ventaja en una disputa no relacionada. Eso es precisamente lo que la ley busca prevenir. Su abogado trató de girar hablando sobre tensión emocional y autonomía familiar. Pero la expresión de la juez no cambió. Hizo algunas notas. Luego se dirigió a ambos lados. Estoy otorgando la moción del peticionario para visitas temporales, dijo. Efectivo inmediatamente. El señor Bennett tendrá visitas con Lily cada 2 fines de semana comenzando este sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde en su residencia. Los intercambios tendrán lugar en el estacionamiento de la subestación de policía para neutralidad. También ordeno a ambas partes abstenerse de hacer comentarios despectivos sobre el otro en presencia de la niña. El mazo bajó una vez. El sonido fue más agudo de lo que esperaba. La mandíbula de Ricardo estaba tensa. Pero no me miró. Clara le susurró algo mientras recogían sus cosas. Castillo empacó sus archivos. Esto es una victoria, dijo en voz baja. Las órdenes temporales a menudo establecen el tono para las finales. Asentí, pero mi enfoque ya estaba en el sábado por delante. Cuando la corte se levantó, Margarita apretó mi brazo. Hiciste lo correcto. Espero que ella piense lo mismo, dije. El sábado llegó frío y claro. Llegué a la subestación temprano. La línea amarilla en el lote brillante bajo el sol de la mañana. A las 10 en punto, la SUV de Clara entró. Lily salió, mochila colgada sobre un hombro. Me vio y echó a correr antes de que Clara pudiera decir algo. Me arrodillé, y ella envolvió sus brazos alrededor de mi cuello. Abuelo, dijo con su voz amortiguada en mi abrigo. Hice una nueva garza. Es mejor que la última. Me aparté lo suficiente para ver su rostro, el mismo brillo de siempre. No puedo esperar para verla, le dije. Sobre su hombro Clara ya estaba volviendo a entrar en la SUV. Por primera vez en semanas, no me importó qué expresión llevaba. Lily estaba aquí. Y por ahora, eso era suficiente. De vuelta en la casa desempacó sus pinturas en la mesa de la cocina. La luz de la tarde atrapó su cabello. Y el zumbido del refrigerador era el único otro sonido. Mirándola mojar el pincel, me di cuenta de algo. Quedarse quieto como la garza no se trata de esperar a que la marea cambie por sí sola. Se trata de saber cuándo atacar. Y esto era solo el primer golpe. Observé las luces traseras de Ricardo desvanecerse en la niebla fuera del juzgado, tragadas por un gris que se sentía como si la tierra misma quisiera cerrarse sobre este capítulo. Clara seguía detrás, cabeza baja, teléfono presionado contra su oreja, sus palabras rápidas y cortadas, sin azúcar en su voz. Solo el rasguño quebradizo de alguien que había perdido el control. No tenía que escuchar la conversación para saber que ya estaban tratando de salvar algo. Cualquier cosa. Gente como ellos nunca deja de maquinar. Pero no importaba. La orden de la juez estaba sellada, firmada e ingresada en el registro. Vería a Lily cada semana, sin supervisión, comenzando ahora. Castillo caminó a mi lado bajando los escalones del juzgado. Su voz baja, deliberada. No solo ganaste hoy, Arturo. Tomaste su arma más fuerte y la rompiste por la mitad. Asentí. Las palabras eran firmes. Pero por dentro el peso que había estado cargando no cayó de golpe. Se aflojó en espirales lentas como una cuerda desenrollándose. Al otro lado de la calle, Margarita estaba con Lily, quien había estado esperando todo el tiempo. Su pequeño cuerpo estaba tenso, ojos escaneando cada rostro hasta que allí me vio. Todo su cuerpo pareció iluminarse desde adentro. Y luego se movía más rápido de lo que la había visto correr. Sus zapatillas golpeaban el pavimento mojado, su cabello volando detrás de ella como una bandera, hasta que chocó contra mí con una fuerza que hizo que mis rodillas se bloquearan. Sus brazos se cerraron alrededor de mi cintura. Su cara presionada tan fuerte contra mi chaqueta que podía sentir su aliento contra mi pecho. «Regresaste», susurró, como si esas 3 palabras fueran la presa que retenía semanas de miedo. Envolví mis brazos alrededor de ella, respirando el leve aroma a pintura que aún se aferraba a sus mangas. «Nunca te dejé, Lily. No aquí».
dije, presionando una mano suavemente sobre mi corazón. Ella se apartó lo suficiente para encontrar mis ojos. Sus pestañas estaban húmedas, pero su mirada era feroz. Dijeron que tal vez ya no querías verme. La frase me cortó como acero frío. Ahuequé su rostro en ambas manos. Eso nunca será verdad. Ni por un segundo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ella asintió, pero sus dedos no soltaron mi abrigo. Sobre su hombro, vi a Ricardo de pie junto a su camioneta. Brazos cruzados. Mandíbula lo suficientemente dura como para romper dientes. Clara estaba junto a él. Labios presionados en una línea sin sangre. No se acercaron. No hablaron. Y por primera vez, no quedaba ningún giro que lanzar. Ningún trato de último minuto. Solo silencio. Y el espacio entre nosotros solo se ampliaría a partir de aquí. En el camino a casa, la voz de Lily llenó el coche como la luz del sol arrastrándose en una habitación oscura. Habló sobre su proyecto de arte, sobre cómo había decidido que las alas de la garza necesitaban rayas de azul más brillante porque los pájaros deberían parecerse al cielo en el que vuelan. Ni una sola vez mencionó a Ricardo o Clara. Yo tampoco lo hice. La orden judicial podría haberme dado los fines de semana. Pero la verdadera victoria estaba aquí a mi lado. Piernas balanceándose, manos pintando el aire mientras hablaba. Esa tarde, caminamos juntos hacia el pantano. La pintura de la garza enmarcada en un roble bajo su brazo. Ella la puso contra el viejo pilote con cuidado. Está terminada ahora, dijo suavemente. Mira, las alas están listas. La estudié. Cada pincelada deliberada, cada tono elegido con propósito. Es hermosa, le dije. Justo como la artista. Su sonrisa era sin vigilancia, libre de las sombras que había visto en los últimos meses. Y por un momento, el aire se sintió más ligero. Cuando se fue a la cama, me paré en la puerta de la habitación de invitados durante mucho tiempo, escuchando el ascenso y descenso constante de su respiración. Ese sonido era paz, el tipo que había estado persiguiendo sin darme cuenta. Abajo, el sobre Manila descansaba en la repisa, ahora más pesado con copias certificadas de la orden, el usufructo vitalicio, la escritura y mi testamento, nombrando a Lily como la única heredera de todo cuando llegara el momento. Cerraduras en las puertas, tanto del tipo que puedes ver, como del tipo que solo yo sé que están ahí. Pensé en Ricardo y Clara entonces, no con rabia, sino con una claridad distante. Esta noche, regresarían a su propia casa. Se sentarían en habitaciones separadas. Hablarían en oraciones cortadas. Tal vez discutirían sobre qué salió mal. Y en algún lugar en la quietud entre ellos, lo sentirían. No solo habían perdido una batalla legal, habían perdido su control sobre mí y sobre ella. Eso es algo que ninguna corte puede devolver. Arriba, Lily se movió en su sueño, pero no despertó. Apagué la luz, dejando que la oscuridad se asentara como una mano tranquila sobre la casa. Afuera, la marea cambiaba con el viento, constante, paciente, inevitable. A la garza no le importa quedarse quieta, porque sabe que la quietud es parte de la casa, y yo he aprendido que la misma quietud no es rendición. Es la fuerza tranquila para proteger lo que importa hasta que llega el momento de moverse. Un día, cuando Ricardo y Clara miren hacia atrás, me verán exactamente donde intentaron empujarme fuera. Libre, inquebrantable, y guardando el único tesoro por el que vale la pena luchar. Porque al final, la medida de una vida no es lo que ganas, sino lo que te niegas a perder. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en la lista de reproducción que aparece ahora en pantalla.